reportajes en Ahora Noticias. No me quiero olvidar del saludo para esos maravillosos deportistas, grandes, valientes además, de nuestro país. La radio nació en 1922 en Chile y desde sus comienzos ha tenido una relación directa con el público. Fíjense ustedes que han pasado décadas, generaciones y la relación sigue igual, sobre todo de aquellas antiguas radios AM que siguen plenamente vigentes. El reportaje es de Mauricio Guajardo, y de Javiera Jiménez. Son esas ondas imperceptibles al ojo humano, aquellas que viajan distancias cortas y también largas para que un auditor pueda escuchar el mensaje que se entrega. Y fue desde un primer momento un medio de entretención asociado a empresas privadas. Fue una época linda, valiosa y que dejó indudablemente marcas imborrables en la radiotelefonía regional. La radio en Chile ha sido desde el 19 de agosto de 1922 uno de los principales medios de comunicación social. La primera transmisión de la Universidad de Chile, que se realizó en las dependencias del Mercurio, Enrique Sacié y Arturo Salazar se aventuraron con un experimento que transmitió una marcha, un dúo de violinistas en vivo y un comentario político. Y se hizo una pequeña transmisión donde se combinaron, fue una programación en vivo, y están presentes los elementos de la programación de radio de ahí para adelante. Y en un primer momento la radio surge como una iniciativa respaldada por las empresas que en ese entonces vendían equipos de recepción. La radio chilena fue la primera en 1923. Nuestro país se preparaba para la innovación en las comunicaciones. Ante la novedad, 200 transmisores llegaron a las casas de los chilenos. De a poco fue creciendo el gusto por la radio y así, paulatinamente, se fueron incorporando más emisoras que permitían la alternativa diaria del radio escucha. La recepción de la radio, en su primer momento, no fue tan masivo como más adelante sería, como es hoy día, porque los equipos de recepción eran relativamente caros, pero entre aquellas personas relativamente acomodadas que sí podían acceder a radioreceptores, el impacto fue enorme, fue muy fuerte y en todo el mundo fue exactamente igual. La vieja casona escondida en medio de la carretera panamericana con su inconfundible antena parece dormida ante el ajetreo vehicular del exterior. Basta traspasar ese limbo entre el ruido y la tranquilidad para toparse con un ícono radial de Chile. Estas paredes guardan una historia cargada de pasión y sentimientos para todos los curicanos. El moderno computador y la caja del control funcionan solos, con unas melodías románticas de los años pasados, entremezclados con los viejos instrumentos de la radio. De lejos solo se oye la música y la voz en off en una frecuencia de amplitud modulada. La Radio Condel de Curicó vive su etapa más decadente. Radio Condel fue un ejemplo en la radiotelefonía regional. Un ejemplo por la calidad de transmisiones, como también por el grupo de profesionales que trabajábamos en la emisora. A veces uno recibe con respuesta de los auditores un llamado telefónico, quieren conversar con uno, quieren decirle alguna palabra, algún aliento, alguna cosa especial. Y yo creo que eso es lo más hermoso que uno va acumulando con los años y que va quedando muy adentro. Nació el 15 de julio de 1933 bajo el mando de Alberto Guerra Cruzat en la frecuencia 960 AM y desde 1962 en la actual 1260. Tiene una historia única para la ciudad que ha visto pasar por sus micrófonos a grandes comunicadores de la zona. Mi padre santiaguino, pasó por muchas profesiones y un día se le ocurrió leer algo en alguna parte que existía algo que se llamaba radiodifusión. Mi abuelito, que era un español muy simpático, le dice: Alberto, Chile es muy grande. Aquí en Santiago vas a tener mucha competencia. Al azar, mi papi saca Curicó.
Radio Condel es para muchos la nostalgia viva de una zona de nuestro país que vio como un hombre trabajador junto a su familia logró formar un imperio en la radiodifusión de la séptima región. Y tomó un socio, don Venancio Muñoz. Y él vendía radios, máquinas de coser y todo. Fue su primer avisador con los siguientes avisadores que él tomó y le preguntaban, don Alberto, ¿cuánto nos va a pagar para que la radio salga nuestra propaganda? Y el papá tenía que decirle, no señor, ustedes me van a pagar a mí. Nosotros conocimos mucho a don Alberto Guerra, que en paz descanse. Y gracias a él yo aprendí mucho, porque la manera de ser, de llevar su radio, en que en ese momento también era muy difícil poder tener una emisora. Desde la década del 50 en adelante, Radio Condel vivió una época dorada. Fue cuando las hermanas Alicia y Juana Cervera tomaron el control de esta emisora. Inolvidable para los maulinos es Palabras en la Mañana, un programa cultural a cargo de la primera mujer en hacer radio en esta zona de Chile. Mi papá la dejó a la tía Alicia todo lo que era contabilidad. Y la tía Juanita se dedicaba a la obra más grande que puede tener una radio, que era en ese tiempo la educación. Es la tercera más antigua de todo el país, que todavía se mantiene transmitiendo, no como lo hacía en tiempos pasados, pero con la esperanza de regresar algún día a su era más gloriosa. Por ahora son 3 los dueños que cargan con la historia familiar que hay detrás de la Condel y que en parte también es la historia de la ciudad. La Radio Condel, podemos decirle que era una familia numerosa, ¿ya? Enamorada de la comunicación. Éramos muy buenos amigos todos los que trabajábamos en la radio. Teníamos el sentido de compartir en cumpleaños, en fiestas, en bautizos, en casamientos de todos los colegas para integrarnos más a la familia que fue Radio Condel. A nuestro equipo, a nuestros locutores, a nuestros radiocontroladores, a la secretaria, le han traído un pollo cocido, le han traído una gallina con huevos. Eso se hacía antes y también ahora. ¿Por qué? Porque vuelve a escuchar su radio. Ricardo tiene esta tienda de artículos nuevos y antiguos. Es uno de los fieles seguidores de la radio. Tuvo 2 hermanos que fueron parte de esta emisora en décadas pasadas. Recuerda con nostalgia cada momento de la radio, esa que acompañaba a los radioescuchas las 24 horas del día. Yo creo que marcó una época muy linda. La radio siempre va a vivir. ¿Ah? Apareció la televisión y la radio siempre fue igual. Radio Condel no debe morir, debe seguir siempre viva y vital. No te pongas tú celosa, así con otras bailo el twist. La ciudad de Rancagua nos recibe con esta imponente antena en medio de la ciudad. La 99.5 en el dial FM retumba en cada rincón de esta zona histórica de Chile. Dani, Alejandro y Washington le dan vida a la mañana desde muy temprano. Oye, que son buena onda estos chiquillos del Mega que están con nosotros a esta hora. Y bueno, estamos en la radio más antigua de Chile, la Rancagua FM 99.5, radio rancagua.tv.cl. Entonces, nuestro amigo el Mega pide un tema al salón, el Mauro. Sí, vamos a pedir un tema que canta con una nueva promesa de Conchalí que se llama Raúl de Jesús. Estamos en la incombustible Radio Rancagua, un ícono de la radiodifusión en Chile que ha sabido sobreponerse a los cambios que implica la modernidad y mantener ese estatus que la gente la tiene como la preferida en gran parte de la sexta región. El público rancagüino es agradecido.
y además es muy fiel, porque ellos entienden que aquí encuentran, como ya te mencionaba, la información al minuto, la cobertura al minuto de hechos que son positivos, hechos que son negativos. Es un trabajo enorme donde hay una herramienta muy importante que para poder subsistir. Como quien manda, que nace para que una radio crezca, se mantenga, es la audición. Vamos a ir a la música rápidamente, damas y caballeros. Son los clásicos a esta hora de la tarde y un recuerdo también, ¿eh? Nacida el 4 de noviembre de 1929, bajo los decretos que por esos años entregó el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo para comenzar a formar las primeras radios en Chile. Jorge Romero Ramírez fue el fundador y además inventor de esos primeros equipos que permitieron la puesta al aire de Radio Rancagua en la amplitud modulada. A mi papá y a los que iniciaron este asunto de la radiodifusión decían que estaban locos, porque la radio no existía, no había algo en que se imaginara una persona que es lo que es una radio. Entonces ellos partieron de cero, de nada. Él fue un visionario. En 1929 tú entenderás que generar una radioemisora era una locura, era una situación que nadie se habría jugado por eso. Y él lo hace, y lo hace con mucho éxito. Nació bajo el alero de los experimentos radiales que había en aquella época. También ha pasado por distintos lugares físicos de la ciudad. Su mayor auge fue en la esquina de Recreo con la Alameda, en donde su indiscutible liderazgo afloraba en cada actividad que organizaba la emisora. En esa época recuerdo yo que existían acá en Rancagua 3 emisoras, y las 3 eran AM, la radio Higgins, la radio Nacional y esta, la radio Rancagua. Entonces se hacían competencia. Y casi siempre la radio Rancagua estuvo en el pic de la sintonía porque era la que más, digamos, hacía interacción con el público. Uno de los grandes programas de la década del 70 que tuvo esta emisora fue el bloque Veraneando con la Rancagua. La radio comenzaba a transmitir en la mañana y un solo bloque hasta cuando cerraba las transmisiones a las 0 horas. O sea, ¿era todo el día? Todo el día. Francisco es el radiocontrolador de la emisora. Tuvo un paso fugaz por la Rancagua en la década del 70. Incursionó en otras radios de la región y volvió a su casa hace 20 años para manejar las perillas y controles de los programas que van en vivo cada día. Bueno, este es un trabajo, pero también uno con el tiempo se va dando cuenta que se transforma en una pasión. Entonces eso te lleva a permanecer muchos años dándote vueltas en la radio. Yo no me he dado cuenta cómo ha pasado el tiempo. Siempre cuando me preguntan, ¿y cuántos años llevas tú trabajando en radio? Me cuesta un poco decir más de 20 años. Me cuesta. Ha sido por 87 años la fiel compañera de los rancagüinos en todos los quehaceres diarios, pues la radio desde sus inicios no solo cumple con su rol de informar y entretener, sino que además realiza una labor social que permite ayudar a los radioescuchas a tomar precauciones. Vamos a estar hablando de la música de Mocedades, Camilo VI. El rancagüino sabe que la radio Rancagua es la radio que va a estar todo el día a su completo disposición. Nosotros somos una radio que tenemos las 24 horas de transmisión en vivo, tenemos conectada línea directa con la central de cuerpo de bomberos, los accidentes, las emergencias. Un saludo también para JCD. JCD, claro, exactamente. Uno llama a la gente, llama al locutor y el locutor al tiro sabe que uno... ¿Quién es? O sea, el nombre, le dice, oh, el Manu Díaz está hablando por teléfono, ¿cómo estáis, Manu? Y esas cosas. Entonces yo creo que eso es la gracia que tiene la radio, que la radio Rancagua es como cercana a la gente. Manuel pasa el mayor tiempo del día al volante, es colectivero y fiel auditor de la Rancagua. Esta emisora supo sobreponerse a los cambios que tuvieron las radios en Chile. Sigue su señal AM con la apertura a programas evangélicos, pero su fuerte está en la frecuencia modulada, en donde mantiene sus programas emblemas y además incorporó la señal online, página web y streaming, siendo la más moderna de las más antiguas de Chile. Un orgullo como rancagüino y como locutor, estar trabajando acá hace ya 10 años, ser la voz de la emisora también es un orgullo porque genera que tú estás presente en la vida y los hogares de muchas personas cada día. Pero ¿y qué hago yo si vendo la radio? ¿Qué hago yo? Yo me muero. Yo nací en una radio. Esa es la gran diferencia entre muchas radios que hay en este momento en Chile. Hay radios como la Rancagua que está en manos de un radiodifusor y hay muchas radios en Chile que están en manos de comerciantes.
En el CB 154 de la amplitud modulada permanece la emisora más longeva de Chile. Radio Sudamérica es una reliquia que ha logrado que sus voces no se apaguen. Fundada exactamente el 18 de agosto de 1929 por Manuel Casabianca, quien, aprovechando su profesión de ingeniero, también construyó los equipos que utilizarían las radios por aquella época. En esa época estaban formándose las radios con el esfuerzo técnico que hacía esta gente de esta generación, que eran todos, generalmente los dueños de radios, construían ellos mismos los equipos transmisores. Y de ahí nació el tema, estaba llegando la radio a Chile y ahí nació el entusiasmo por las radios y se empezaron a desarrollar estas primeras estaciones. Sergio es el hijo del fundador de la radio, aquel que en 1994 tomó esta emisora para seguir con el legado de su padre. Ubicada en la avenida Osa número 0160, perdura esa mística antigua con una empinada torre que permite traspasar las ondas a todos los rincones de Santiago. En esa época era más romántica la radio, estaba muy vinculada a la buena música, era otra historia diferente. Los vetustos instrumentos de la radio siguen funcionando a la par de la modernidad. Solo una sala del radiocontrolador y la otra del locutorio hacen de este pequeño espacio un abrigo del tiempo, donde los recuerdos de sus melodías antiguas suenan con frecuencia en el dial. Y lo más encantador de la radio es que uno está en contacto como le contaba, con toda la gente. Usted conoce, en el campo de la radio, conoce autoridades, ingenieros, comerciantes, gente de trabajo, obreros, campesinos, marinos, todo tipo de gente de nuestro país. Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, aquí estamos iniciando este mundo maravilloso de la música y las canciones en Radio Sudamericana. Sentada frente al micrófono está Jimena, la locutora de los domingos en la Sudamérica, viuda de otro hombre de radio como Luis Humberto Sorrell, fundador de Radio Nacional. Siempre observó a la distancia esta profesión que hoy se ha convertido en su terapia para enfrentar la muerte de su marido. Cuando quedé viuda, de un hombre de radio, que él nunca quiso que yo estuviera muy cerca de lo que era su trabajo, radio, pero él hacía un programa aquí en Radio Sudamérica. Y un día vino un señor que había que entrevistarlo. Y estábamos con Sergio. Sergio me dice, ¿sabes? Me dice, tú vas a hacer la entrevista y yo voy a estar en el control. Y desde entonces nunca más dejó esta pasión. Uno se enamora de lo que hace, de lo que estás entregando, porque el público sin conocerte, porque uno sale la voz nada más aquí, el público te quiere. Hola, ¿qué tal, amigo? Se ha convertido en una de esas voces emblemáticas, de esas que los auditores extrañan cada vez que por algún motivo falta a trabajar. En la amplitud modulada se siente ese calor del público, la cercanía y el amor que cada uno de sus actores pone para que la magia de la antigua radio no desaparezca. Tratamos de mantenerla igual, tratamos de mantenernos nosotros con toda esta historia linda que tiene la radio. Esta radio sobrevive en aquella casona que hace casi 90 años la vio nacer como una emisora cercana, aquella que tuvo que cambiar de dial 3 veces para consolidarse pasada la mitad de la frecuencia. Han ofrecido comprarla, pero la tradición familiar vale mucho más que el dinero. A sus 77 años, Sergio espera que haya Sudamérica para rato. Yo siempre digo, la Radio Sudamérica existirá hasta que Dios quiera. ¿Cómo trabajar en una parte donde tú entregas lo mejor de ti y lo bueno de ti? Merece primero nuestro respeto, nuestro cariño y ojalá un cierto cuidado y preservación. La Sudamérica, la Rancagua y la Condel son las 3 radios más longevas de Chile. Su legado permanece intacto tras el paso de los casi 90 años. Fueron el modelo a seguir de muchas nuevas emisoras que, acostumbradas a la modernidad, nacieron con esa ventaja. Las más antiguas siguen viviendo casi en la clandestinidad, una adaptándose a los nuevos tiempos, otra manteniendo esa esencia de sus principios y la última prácticamente olvidada tras la voz de una máquina. Pero están ahí, llevando en sus hombros la historia de la radio en nuestro país.